Bueno, amados, vamos a prepararnos para el tema de esta mañana y vamos a tratar sobre este tema que la nueva serie nos habla. Dice, Dios ha hablado sobre el pecado. Creo que este tema no es nuevo, ¿verdad? Creo que este tema usted lo ha escuchado de una manera u otra en una ocasión o más de una ocasión, por decirlo así. Sé que usted ha escuchado cierta información de este tema, pero quiero traerle algo a mente. Cuando hablamos del pecado, tenemos que tratarlo de una manera para ver cómo es que el mundo lo mira. Y quiero traerle a mente esto. En el 2017 se hizo una encuesta por la organización Lifeway. Y esta organización le preguntó a 1000 personas en cuanto al tema del pecado. Según tenemos en esta nación, ¿verdad?, 3.3 millones de habitantes, según nos registra lo que encontramos en las fuentes del internet. El 67% contestó que sí en cuanto al pecado. El tema del pecado, ya sea la pregunta que se le hizo, fue concerniente a lo cual si la persona cree o tiene la posibilidad de contestar en cuanto a lo que es el pecado. Y déjame decirle, esto fue lo que dieron, ¿ok? So vamos a ver las estadísticas de los resultados de todas las personas que contestaron esta encuesta. Encontramos que el 34% dijo, soy un pecador, pero deseo practicarlo menos. Luego encontramos que el 28% dijo, soy un pecador y dependo de Cristo para vencerlo. El 10% dijo, yo no creo que existe el pecado. De ahí se fue el 8%, dijo, no soy un pecador. El 5% dice, soy un pecador y me tiene sin cuidado. Y luego allí el 15% prefirió no contestar la pregunta. Quiero que tenga esto en mente. Cuando vemos las estadísticas, según aquí en Estados Unidos y según la manera que la gente contesta, estamos hablando de un 38% del 3 al 6 que realmente no quiere aceptar o no comprende cómo funciona el pecado. Y esto presenta un problema. Esto nos deja saber que en nuestra sociedad hoy en día, en lo que encontramos en el mundo que nos rodea, todos aquellos que amigos, familiares, es más que probable, y dice que 1 de cada 10 estadounidenses que radica aquí en Estados Unidos no entiende el pecado. No lo entiende. Y es por eso que cuando me puse a analizar estas estadísticas me di cuenta que hay una gran posibilidad que usted esté aquí en esta mañana y que tal vez usted tampoco entienda la definición del pecado. Y para esto me gustaría regresar al inicio. Si usted me acompaña ahí a Génesis capítulo 3. Abra sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 3. Y vamos a ver ahí de cómo nos presenta 3 etapas de cómo el pecado inicia. Quiero que veamos de esta manera. Número 1. Mientras usted llega ahí, déjame le digo, lo que vamos a observar del versículo del 1 al 5 es cómo Dios nos define el pecado. Hay una definición, sí, tenemos que definir lo que es el pecado. Y luego del versículo 6 hasta el versículo 20 nos presenta de lo cual encontramos que el pecado es una decisión. ¿Ok? Decisión. So, de allí del versículo del 6 hasta el versículo 20 en el capítulo 3 vamos a ver ese proceso. Luego del versículo 21 al 22 vamos a encontrar que al final vamos a poder ver que hay una deducción. Esto es un castigo, un juicio. So, encontramos que el pecado se puede en 3 etapas. Dios nos lo dijo desde el principio, por eso es Dios ha hablado. Esto ya debe estar ahí en la mente de cada uno de nosotros. Pero lo que pasa es de que cuando Dios habla, a veces entendemos diferente. No sé si alguna vez le ha hablado a su cónyuge o usted le ha hablado a su hijo y le dice algo y luego el hijo le dice, ¿qué dijiste? ¿Que trajeras la batería? No te dije que trajeras esto, te dije que trajeras esto otro. Es que yo te entendí que trajera esto.
¿Te ha pasado eso? Y se queda uno pensando de una manera u otra que a veces no escuchamos bien. Bueno, también con el oído espiritual no escuchamos bien a Dios. Entonces vamos a entrar a nuestro primer punto. El versículo del 1 al 5, la definición. Porque en su mente de usted y en la mente mía ya tenemos una definición. O alguien nos dio o nos dijo, esta es la definición de pecado. Y cuando se hace la pregunta, se quedaría usted alarmante o alarmado si le dijera yo a usted que cuando yo le he preguntado a más de 10 personas qué es el pecado, todos me dan diferentes definiciones. Entonces a lo mejor usted tiene una definición diferente. Déjeme se la explico de esta manera. ¿Cómo la define Dios? Vemos el versículo del 1 al 5, vamos a ver solamente el versículo 1, porque aquí va a radicar algo muy importante. La escritura dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor hizo o había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Tenemos que definir lo que es pecado. Pero para entender lo que es pecado, tenemos que aclarar algo muy importante, tener una fuente. Note lo que se está poniendo aquí. Según la serpiente, le dice esto a la mujer, con que Dios ha dicho. Note la frase ha dicho. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en la serie. Con que Dios ha dicho. Sí, Dios ya lo ha declarado. Para esto tenemos que entender dos cosas. Primeramente, es importante saber que lo que Dios ha dicho o dice es verdad. No hay mentira en Él, no hay engaño. Y número dos, ¿verdad? Y podemos regresar a lo que nos dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Sabemos que Dios, cuando dice algo, lo va a llevar a cabo. Y lo que ha dicho Dios es verdad. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, lo que tú has hablado, es verdad. ¿Okay? Tengan esto en mente porque estamos estableciendo el fundamento. Con que Dios ha dicho, le dice la serpiente a la mujer, esto es a Eva. Sí, Dios lo había dicho, es verdad. Segundo, cuando vemos también, no solamente el primer principio de lo que Dios ha dicho es verdad, sino el segundo, que Dios lo que ha dicho no solamente es verdad, sino que como es verdad y es recto y permanece, el hacer lo contrario a esto sería llevar a cabo la contraria a Dios. ¿Okay? El no tomar lo que Dios ha dicho y llevarlo al pie de la letra, entonces sería ir a lo contrario, lo que sería rebeldía, o sería tomar la propia decisión, a lo cual hace un lado lo que Dios ya dijo. Quiero que tengan esto en mente. Vamos a rezarnos tantito. Piensen en esto. Si Dios ya lo dijo y Dios lo hizo, y Dios cuando hace algo lo hace de tal manera. Note aquí que cuando usted y yo regresamos a la frase con que Dios ha dicho, cuando usted y yo vemos a Génesis capítulo 1 y Dios hace la creación, 10 veces aparece y dijo Dios, sea la luz. ¿Y? Fue la luz. Y dijo Dios, sea el firmamento. Y dijo Dios que el agua se separe de lo seco. Y dijo Dios, y usted encuentra una y otra vez esas palabras. Después de toda esa creación, llega Dios y concluye con esto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, tenga esto en mente. Con que Dios ha dicho que no comeréis de todo fruto del huerto, dice la serpiente. Pero la frase que es importante es con que Dios ha dicho. Sí, lo que ha dicho Dios es verdad. Sí, lo que dice Dios siempre es bueno y de buena manera, porque así fue como creó todo, de una calidad buena, de algo que encontramos, que hizo, que estas cosas que Él ejecutó, estas cosas que Él hizo, todo tenía el sentido bueno. Ahora, quiero que tenga esto en mente. Vamos a verlo de 3 maneras. ¿Recuerda cómo lo hizo la creación? Piensa otra vez. Recuerde cómo lo hizo Dios la creación, con su palabra. ¿Por qué? Y dijo Dios. Entonces, definiendo el pecado de acuerdo a Dios son 3 pasos. Número 1,
Dios habla solo la verdad y no es bueno. Número 2, después que Dios lo ha dicho, permanece. Y número 3, el ir en contra de la palabra de Dios introduce lo malo, la maldad, la rebeldía, la insatisfacción. Entonces, mire cómo procesa el pecado. Cómo se viene, cómo se introduce, cómo se deja manifestar. Quiero que tenga esto en mente. El apóstol Juan en el Nuevo Testamento lo dice de esta manera. Algo similar que lo que vamos a definir, pero lo pone en otras palabras. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es que infracción de la ley. Y la ley es la palabra de Dios. Y es la verdad. Y es lo bueno. Y cuando infringes es porque violas. Vas en contra. Decides, ¿verdad?, que tú has concluido pensar más allá de lo que ya se te dijo. ¿Sí? Note cómo vemos la definición del pecado en algo sencillo, en algo simple. Y Génesis 3 es el fundamento que nos presenta de cómo definir el pecado. El pecado es infracción de la ley. ¿Por qué? Porque Dios lo que ha dicho, lo ha dicho con toda la verdad y lo ha dicho con propósito. Siempre habla lo bueno. Todo lo contrario entonces tiene que ser malo, ¿verdad? Número 2. Hablaba yo de una decisión. Cuando usted y yo llegamos a infringir la ley, no sucede por casualidad. Sucede porque usted y yo tomamos una decisión. Y decidimos ir en contra de. ¿Ok? Por eso hablaba de esto. En Génesis 3, regresando al capítulo 3, el versículo 6 solamente, la parte primera del versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Note que aquí encontramos un árbol el cual era prohibido, el cual esta Eva analiza después que la serpiente le dice, mira, ciertamente no vas a morir, sino que Dios no quiere que tú llegues a ser muerto. Y esta mujer, según en la provisión de Dios, no solamente no podía tomarlo, sino que Dios fue más allá y le dijo, no lo veas, no lo veas. Pero encontramos aquí en el versículo 6 que la mujer toma la decisión, voltear el cuello. Toma la decisión, el voltear. A ver. Y vamos a ver estas tres cosas aquí. Cuando Eva está viendo este fruto prohibido, ella va por 3 pasos. Número 1, encontramos que ella analiza que es bueno para comer. Número 2, encontramos que ella analiza que es agradable a los ojos. Y número 3, analiza que es codiciable, con el fin de alcanzar la sabiduría. No sé qué tanto usted haya visto esto, pero déjenme le explico de una manera sencilla lo que está pasando aquí. Cuando Eva está viendo este fruto prohibido y dice que es bueno para comer, la expresión bueno para comer es que cuando ella vio este fruto, ella clasificó que era igual que lo demás, era bueno igual que lo demás del huerto, en la misma clasificación. Ella vio el fruto y dijo, no tiene nada diferente, en el sentido de que no se miraba algo totalmente extraño, se miraba algo como si miraras cualquier otro fruto, y lo clasificó de tal manera. Eva es la mentalidad en este proceso, es cuando dice, ¿qué tiene de malo? Se mira igual, es más, parece la pura verdad. Y se queda uno pensando. Note la mentalidad, porque la palabra hebrea nos aluda a esto, sin embargo no se las puse aquí. Tenía la misma apariencia, pareciera como que fuera creación de Dios y no provisión que Dios había prohibido. Aquí, en este sentido, ¿verdad? La Biblia nunca nos menciona qué clase de fruto era, y por consiguiente tenemos que descartar que era una manzana. Pero sí nos deja saber que era algo que el hombre miraba, en este caso Eva, el ser humano, miró Eva y dijo, no es nada diferente. Y ¿sabe qué? Como Dios se lo prohibió verlo, Adán no sabía qué fruto era. ¿Verdad que sí? Adán no sabía. Pero la única manera que puede saber que era del fruto prohibido era porque
Adán no reconoció el fruto cuando lo vio. No lo reconoció. Y que cuando él lo vio, dijo, ¿de dónde saldría este tal fruto? ¿Por qué? Porque Dios había prohibido que él viera el fruto, pero Eva sí lo vio. Y al clasificarlo Eva, ella vio, que note cómo viene el pecado, uno empieza a analizar los pros y los cons, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas negativas? Mira, bueno, pues no tiene nada malo, se mira igual. ¿Por qué me lo había, ya empieza una máquina, ¿por qué lo había prohibido Dios? Si se parece igual. Número 2, dice que era agradable a los ojos. Al mismo tiempo que no tenía una gran diferencia con los demás, en este caso en las apariencias, se miraba también antojable. Yo sé que a todos nos ha pasado la sensación que aquí se nos hace agua a la boca cuando pensamos en algo. Yo no sé a ustedes, a mí me ha pasado varias veces, y aquí está mi esposa, ¿verdad? Y mis hijos, y yo le comentaba cuando me pasaba con mi mamá, que yo miraba algo, un platillo o algo, y decía, híjoles, se me hace que va a estar delicioso. Hasta se me hace agua, nunca lo había probado. Pero para mí, yo pensé, no, va a estar rico, va a estar delicioso. Ya me puedo imaginar el tipo de sabor que va a tener y se te hace agua la boca. Eso sucedió con Eva. Eso sucedió con Eva. Ella lo miró de una manera que era agradable a los ojos. Dijo, mira, híjoles, ha de tener un sabor, pero bien dulce. Un sabor extraordinario. Y Eva está viendo esto, y la palabra hebrea alude a esto. Por eso lo estoy presentando. La palabra hebrea alude que cuando ella vio y era agradable al ojo, tenía ella la sensación de que se antoja. Un deseo vehemente, un deseo que ella quería ya tenerlo. ¿Le ha pasado eso? Yo sé que sí. Tal vez con un platillo, tal vez con una comida donde usted dice, ya siento que me lo estoy comiendo, ¿verdad? Bueno, eso se llama. Ella está en ese pensamiento, ella está viendo el fruto, mira que no hay nada diferente a los demás, o sea, dice, pues realmente no se mira tan diferente. Y número 2, está clasificando, ya hasta se me está antojando. Entonces el número 3, cuando vemos que ella dice, es codiciable para alcanzar la sabiduría, ella tenía no solamente el deseo de obtenerlo, porque se le hacía agua a la boca, sino que aquí discierne y difiere todo. Aquí es el punto al grano. Cuando Eva está clasificando, no hay nada diferente, se mira muy delicioso, casi me lo ando comiendo. Número 3, y es codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí es en el momento, y yo sé que a todos nos ha pasado, y si no, qué bueno, pero si le ha pasado, usted toma decisiones bajo impulsos que no piensa las consecuencias, no las piensa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va Eva bajo el impulso, se deja gobernar y obtiene, ¿verdad? Sin pensar, sin discernir, sin meditar qué es lo que está sucediendo y que Dios se lo había prohibido, pero como ya le captó la atención, ya lo va a tomar. Ya se olvidó de lo que dijo Dios. Dios dijo es prohibido. Pero ya dijo, 1, no es diferente. 2, se mira muy rico. 3, voy a tomarlo. Eva tuvo que estirar su mano para tomar este fruto. Tuvo que tomar la decisión que valía la pena. Estirar la mano. Tuvo que tomar la decisión que ella iba a tomar de ese fruto para quitarse tal vez esas ganas, esa sensación, ese deseo que ella tenía por este fruto. Así funciona el pecado. El pecado funciona de tal manera. Lo que Dios ha dicho y lo ha establecido, lo entiendas tú o no lo entiendas tú, de tal manera, si Dios te está prohibiendo ciertas cosas, es por tu bien. Es por mi bien. En el matrimonio, nuestro Dios dice, no adulterarás. ¿Usted cree que la mujer ajena tiene algo totalmente diferente a la mujer que usted tiene? ¿O viceversa? Y la respuesta es no. ¿Pero por qué es prohibido? Porque no hay fidelidad cuando uno se añade o busca a alguien más. ¿Sí? Por eso es prohibido. Porque a Dios no le gusta la infidelidad. Pero la mujer, a la otra mujer, tiene todo igual. Se parece igual.
Obvio, tiene diferentes rasgos, diferentes aspectos, pero todo es igual. Dios creó todo de la misma manera, los frutos eran igual, pero dijo Dios, de este fruto no vas a comer. Lo entiendas o no lo entiendas, tienes que aceptar lo que Dios dijo es prohibido. Sí, ahí es donde radica. El problema es cuando, como Eva, empezamos a pensar y nos dejamos llevar. ¿Sí? Nos dejamos llevar por lo que empezamos a ver. Y empezamos a ver que cierta gente se comporta de tal manera, pues si tal persona lo hace, pues no es malo. No clasifiques que lo que hace la persona es bueno o malo, clasifica lo que dice Dios, porque Él pone el estandarte de lo que es bueno, de lo que es malo. Entonces es importante entender la definición del pecado. Cuando vemos las estadísticas, la gente está confusa con esto, porque no entiende cómo funciona el pecado. No entiende por qué es pecado. Es pecado porque Dios lo ha clasificado que es malo para ti y que es bueno para ti, y Él quiere que tú elijas, que tú no te dejes gobernar por el impulso, sino que te dejes gobernar por las cosas y las acciones correctas. ¿Sabe dónde se usa esta clase de técnica? Los que venden cosas, y le voy a decir dónde, en las tiendas. Usted llega a la tienda y la persona le dice, mire, este mueble está pero excelente, mire, siéntese, pruébelo, mire, está excelente y todo esto, y que le va a costar tanto y le va a dar un precio, y la persona empieza a querer involucrarlo, y usted está pensando, es que no sé si puedo pagarlo. No, mire, te lo vamos a dejar en pagos, te lo extendemos 3 años para rebajártelo al pago, para que tú lo puedas pagar y lo puedas llevar. Y tú te estás pensando, pues sí puedo pagar 50. El problema es que no estás pensando que sí puedo pagar 50, 70 veces. ¿Sí? No estás pensando en los años, estás pensando en el momento del mes. Y no sabes qué es lo que te trae los años. Y uno a veces, hermanos, por impulso, por no meditarlo bien, toma la acción y luego de repente ya pasan los meses y, híjoles, ¿cómo? ¿Por qué no la pensé bien? Pues es que te dejaste gobernar por el impulso. Te dejaste gobernar y no meditaste bien si podías o no podías. Eso es a lo que Dios quiere prepararnos, que cuando nosotros veamos algo, ya sea por ciertas cosas, no nos dejemos gobernar por el impulso. Por eso habla del dominio propio. El dominio propio tiene que estar en control, en lo que decidir, clasificar los pros y los cons, y luego decir, ¿qué dice Dios? Orar por la situación. ¿Podré? Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión, y ayúdame que cuando la tome continúe para seguir adelante. ¿Sabía usted que la Biblia habla de este mismo punto, lo que vamos a ver ahí en Génesis 3? Lo mismo que vimos en el versículo 6, Santiago lo pone de esta manera. Dice que uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen, y estos malos deseos nace el pecado. ¿Sí? ¿Por qué nace el pecado? ¿Cómo se introduce el pecado? Porque hiciste lo contrario a lo que Dios te pidió. Eso es pecado. Amigos, es la manera que Dios lo define. Encontramos entonces la definición, encontramos entonces la decisión. Ahora vamos a encontrar la deducción, porque algo se va a deducir, que lo que se tomó la decisión, algo viene, ¿verdad? Algo siempre viene. Usted tome cualquier decisión, usted decidió casarse y tener familia, y esa deducción tuvo consecuencias buenas y malas. Tuvo sus pros y sus cons. Todo tiene pros y cons en el sentido de esto. Y hay cosas que son negativas, pero que no realmente son negativas, pero se tienen que clasificar en el sentido negativo. Por ejemplo, cuando usted se casa, lo positivo es que se case con la persona que usted ama. Lo positivo es que usted quiere pasar tiempo con él o con ella, ¿verdad? Dependiendo de quién sea. Y hay muchas cosas positivas, familia, descendencia, ¿verdad? Lo negativo sería que porque te casaste, ya no puedes pensar en ti solo, ahora tienes que pensar en alguien más. No puedes ejecutar una decisión pensando en ti solo, porque estás casado ya. Ya no puedes pensar por ti solo. Tienes que sujetarte, ¿verdad? Considerar a tu matrimonio, porque por eso tomaste la decisión. Lo negativo se podría decir también que dentro de esa decisión que se tomó, tal vez van a haber desacuerdos. Es parte del matrimonio, es parte de mejorar tu relación. Si no sobrepasas esos, nunca va a fortalecer tu matrimonio. Tiene que haber. Y cuando haya,
sépanos cómo controlarlos. Van a haber desacuerdos fuertes y desacuerdos leves. No tienen que ser todo el tiempo fuertes. ¿Verdad? Entonces piensa en eso. No se trata también de solamente estar alegando. Uso el ejemplo del matrimonio para que usted y yo tengamos en mente. Aquí lo que está haciendo Dios es deducir a lo que ya había dicho, que tenía que establecerse. El estandarte es: puedes comer de todo árbol menos de este. Ahí está el estandarte. Viene Satanás, le cambia las cosas. Eva dice: bueno, ¿y qué tiene de malo? Toma la decisión basado a la influencia de que las palabras de Dios ya fueron modificadas. Ahora, dado a lo que sucedió, va a haber una deducción. Ahora va a haber consecuencia. Aquí encontramos que si leemos lo final del versículo de Santiago, capítulo 15, nomás leí esta la primera parte, en Santiago 1, 14 y 15, pero nomás la primera parte, ¿verdad? Nace el pecado. Pero si continuamos leyendo en Santiago, versículo 15, dice: y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, ahora sí, ya se ejecutó, nace la muerte. Ahora sí viene la consecuencia. ¿Sí? La decisión que usted y yo tomemos en hacer o no hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros decidimos y estamos pensando y vamos a ejecutar el pensamiento y llevamos a cabo ir en contra de la voluntad de Dios, nace el pecado. Y según Romanos 6:23 dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Clasifica lo mismo el apóstol Pablo que Romanos. La consecuencia que viene del pecado es la muerte. Eso es lo único que te puede brindar, el fruto que tiene que dar. Entonces, cuando vemos de Adán y Eva, encontramos en el versículo 3, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Note ahí que cuando Dios le estaba diciendo a Eva y a Adán, en este caso, ¿verdad?, a través de Adán, Dios le dijo a Adán: no lo vas a tocar, vas a morir. Esa es la consecuencia, el resultado y el fruto de llevar a cabo una acción contraria a lo que Dios ya dijo. Entonces el pecado se puede entender, creo yo, simplemente. Y espero que haya podido presentarle esto a usted de tal manera simple. Déjeme ver tres cosas dentro de esto. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva? Perdieron cosas. Si usted lee del versículo 6 al 20, usted va a encontrar que individualmente Eva recibió castigo. Y que individualmente Adán recibió castigo. Pero juntos, ambos perdieron tres cosas. Encontramos, número uno, que perdieron el lugar especial, el huerto de Edén. Dice que Dios, cuando creó todo, creó el huerto de Edén y allí puso a Adán, allí puso al hombre, un lugar especial, un lugar maravilloso para él, para su familia, para su esposa, para que tuvieran. Perdieron las provisiones. No solamente Dios le proveyó el hogar, sino que le proveyó un lugar que tuviera comida, que pudiera producir, que era rico en la agrícola, que podía producir la hierba y todo lo que tenía, la provisión de Dios. Y también perdieron la relación que tenían con Dios. Podían escuchar la voz de Dios, podían comunicarse con Él, pero lo perdieron, ambos. Perdieron esa relación. Es importante entender el pecado, definirlo, porque como vemos, las estadísticas no nos mienten, hermanos. Amigos, el mundo tiene definición diferente a lo que la Biblia enseña. Ya estableciendo la definición del pecado, tenemos que ver que todo es una decisión. Nadie te puede obligar a pecar, tú tienes que ejecutar la acción. Algunos dirían: pero ¿qué si te pone una pistola en la cabeza? Tú tienes que decidir de todos modos. Nadie te puede obligar realmente. Tú tienes que tomar la decisión. O lo haces y no me quitan la vida, o dejo que me quiten la vida, porque no lo pienso hacer. Usted tiene que tomar una decisión. Mire, si regresamos a la historia, encontramos que los cristianos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Tenemos que tomar una decisión. El creer en Cristo, el vivir en Cristo y el morir en Cristo es una decisión.
Y es algo que usted tiene que tomar, al igual que el pecar, el vivir en pecado, el vivir fuera de las normas y las leyes de Dios, el estar en contra de Dios, es una decisión que usted toma. Es una decisión que usted ejecuta día con día. No nomás la ejecutó una vez, no, todos los días la ejecuta. Y todos los días debemos ejecutar, estar bien con Dios. Se pierde grandes beneficios de Dios. ¿Tenían vida físicamente? Sí, sí tenían. Pero le dice Dios, ahora vas a trabajar y vas a labrar la tierra con el sudor de tu frente. Vas a proveerte. ¿Y sabes qué? Como te excluí del jardín del Edén, que era un lugar fructífero, ahora vas a estar allá y maldice la tierra a Dios. Ahora te va a costar lo doble para poder producir alimento para ti. Para que veas la consecuencia del pecado. Y no nada más tú, tu esposa también va a batallar con esto. Ambos batallaron. Y 3, ya no podían clamarle a Dios de tal manera como lo hacían en el huerto del Edén. Ya no pudieron. Entonces, analizando estos 3 pasos o estas 3 maneras de ver el pecado, Dios ha hablado y lo ha dejado por claro de cómo el pecado entra a tu vida. Tenemos que tomar la decisión tanto para pecar, y como tomamos la decisión para tomar del fruto prohibido, por decirlo así, o ir en contra de la voluntad de Dios, también es una decisión que solamente tú puedes ejecutar. El regresar a Dios, el obtener la salvación, el ser rescatado, eso es una decisión también. Por eso Dios siempre pone la responsabilidad en tus manos. ¿Qué vas a hacer? Sería la pregunta. Jesucristo le dijo a los individuos que andaban con él que ellos fueran y hablaran esto simple y sencillo. El que creyera, esto es que está dispuesto, esto es que sea convencido, esto es que quiere hacer las cosas bien delante de Dios, fuere bautizado, esto es que vaya al agua confesando a Cristo delante de los hombres para que Cristo le confiese en aquel día delante del Padre, y que esa persona, y yendo al agua, va a morir a sí mismo para renacer en Cristo, y ahora esta persona no solamente es un hijo, una hija de Dios, sino que es salva. Dios le ha dado la oportunidad de que todos los pecados que ha cometido se le han borrado, y que ahora la persona debe de permanecer en dicha condición día con día. Pero ahora tiene a Jesucristo a su lado, que si esa persona falla puede pedir perdón y Dios le restaura. Eso es lo que Dios ofrece. Sí, Dios ha hablado del pecado, pero también te habló de la solución. Si en esta mañana tú te encuentras que te has identificado que tal vez tenías un mal concepto del pecado, espero que esta lección te haya ayudado a reflexionar. A ver, lee Génesis 3, analízalo y pregúntate. Dios ya te dio la definición de lo que es pecado. Dios te estableció que es tu decisión, y Dios te establece que hay una deducción de cualquiera sea tu decisión que tú tomes. Si ignoras, Dios dice, así como fue Eva que ignoró el llamado o el obedecer a Dios, entonces Dios ejecutó. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él tiene que llevar a cabo lo que Él ya dijo. Si el castigo está establecido, el castigo vendrá. En esta mañana te invitamos a que tú decidas estar bien con Dios, a que tú decidas venir a Jesucristo y estar en Cristo, porque ¿qué nos recordamos en Efesios 1:3? En Él están todas las bendiciones espirituales. ¿Okay? En todos los lugares celestiales, en Cristo. Tengamos eso en mente. Le invitamos a que nos acompañe, le invitamos a que esté de pie, ¿verdad? Y nos acompañe en este himno de invitación.